Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Amigos oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en algunas ocasiones con diferentes comisiones de este colegio hemos abordado en diferentes aristas el tema de la ética y en otras ocasiones por separado el del liderazgo. En esta ocasión los vamos a conjuntar, pero sobre todo los vamos a aterrizar en el área del servicio público municipal. Y hoy tenemos como invitado para hablar del tema ética y liderazgo en el servicio público municipal al presidente municipal de Tenguillo, Jalisco, Rosalío Villaseñor Álvarez, quien nos acompaña en esta conversación. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Bien, pues les doy brevemente una reseña. El presidente municipal tiene licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara y además es maestro en Administración y Políticas Públicas. Así que, además de la experiencia que ya tiene en este cargo por segunda ocasión, pues queremos que nos pueda ayudar a darle una mirada de manera distinta a este tema ética y liderazgo en el servicio público municipal. Presidente, para poder comenzar con esta conversación, desde su experiencia, ¿qué significa ejercer, por ejemplo, un cargo público con ética y por qué se considera que ese principio es indispensable para un gobierno municipal? Hablando del nivel de hecho que es el más cercano a la población. Así es. Para mí, ejercer un cargo público con ética es recordar todos los días que el poder no nos pertenece, nos lo presta a la ciudadanía para servirle. La ética implica actuar con honestidad, tomar decisiones pensando siempre en el bien común y hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está observando. En un gobierno municipal es indispensable porque somos el nivel más cercano a la gente. Cada decisión que nosotros tomemos afecta directa o indirectamente a la calidad de vida de las familias que representamos. Eso lo aprenden los funcionarios públicos. ¿Es una convicción personal o es un asunto como de valores del político que se buscó ese cargo para poder servir a su comunidad? Estoy plenamente convencido que es una convicción personal. Ya cuando tú tienes la oportunidad tan grande que te da la gente de brindarte su confianza para poderle servir, la decisión está en ti como servidor público, si lo quieres hacer bien o si quieres ser uno más del montón. Para mí, el tener esta oportunidad de servirle a mi gente, pues significa un gran tesoro. Cuidar la confianza que te da la gente con trabajo, con honestidad, con mucha responsabilidad, con compromiso, es indispensable para que la gente siga confiando en sus servidores públicos, para que la gente tenga esa buena expectativa y confianza de quien lo representa. Claro. Porque si no, pues entonces vas a ser uno más. La gente en este momento ya no cree en los políticos por muchas razones. O sea, no ha sido de en vano que la gente no crea, sino pues ha habido muchas acciones previamente que han decepcionado y que han destruido esa confianza en las personas que nos representan. Pero pues bueno, volviendo a tu pregunta, definitivamente creo que es una convicción personal y en base a tus valores, en la manera en la que tú vayas a poder ejercer tu cargo. Cuando hablamos precisamente de valores, suele a veces ocurrir que es inevitable comparar la política de la empresa con la política del gobierno. Ambos tendrían que tener un catálogo y listado de valores. Desde ese punto de vista, ¿cuáles considera, alcalde, que son los valores que deberían guiar el trabajo diario de un presidente municipal y de todo servidor público? Porque aquí entra el presidente, el grupo de regidores, los directores o secretarios de área y luego el personal operativo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo lo basaría en 5 valores: honestidad, responsabilidad, respeto y empatía. Si no cuentas con esos valores, se te olvida por quién y para qué estás ahí. Si no eres empático con la gente que representas, si no te interesan genuinamente sus necesidades, pues entonces pierdes el rumbo. ¿Alguno de estos está adelante del otro o en ese mismo orden como nos has presentado
crees que van acomodados? Creo que no está uno delante del otro. Es una combinación que a la ausencia de uno se nota claramente que el rumbo no es el correcto. Otra cosa también importante, y esto tiene mucho que ver con la política, pero sobre todo con la gobernanza. A veces la buena administración depende de un buen liderazgo. Y aquí quisiera saber cómo influye, por ejemplo, un liderazgo, específicamente el del presidente municipal, en la construcción de una cultura de integridad dentro del gobierno local. Es decir, creemos, o la lógica nos dice que si la cabeza está bien, el resto del equipo lo va a estar. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. El ejemplo arrastra. Si el presidente municipal actúa con valores, con honestidad, con transparencia, el equipo lo nota y el equipo también lo puede replicar con una cultura de integridad que no solamente se basa en reglamentos, sino en un ejemplo que pone a la cabeza. Aquí todavía, a lo mejor me voy a adentrar un poco, son necesarias las sanciones. ¿Y a qué me refiero? Funcionario que se desvíe del camino, hay que regresarlo, o todavía no es el momento. Sí, es el momento. Yo creo que el buen liderazgo del presidente municipal debe de estar muy al pendiente de que quien se equivoque se le sancione. Y ahora sí que, como dicen, el que la hace la pague. Porque si no, entonces entramos en un ambiente de ingobernabilidad en donde cada quien puede hacer lo incorrecto sabiendo que quien está a la cabeza no lo va a sancionar, no va a establecer un proceso interno para que se le castigue esas conductas que le estén fallando a la ciudadanía. Y también hablemos de algo importante, el ejemplo arrastra, lo decías. Sí. A veces hay ejemplos en lo político, en lo administrativo y en lo personal. Cómo soy como padre de familia, cómo soy como persona con la gente que me rodea. En este caso específico, el ejemplo personal de un líder impacta en el desempeño y la conducta de los servidores públicos. Sí, definitivamente. El líder pues debe de ser cercano, debe de ser trabajador, honesto, pero sobre todo cuando los demás ven a la persona que los está liderando, que tiene este tipo de actitudes, pues ellos también procuran estar dentro de esa misma línea. Si en este caso el líder llega a equivocarse, pero sabe corregir, reconocer, me equivoqué, ¿funciona también esto para crear una cultura ética y de valores? Sí funciona porque es de humanos equivocarse, pero también es importante hasta en eso ser transparente con el equipo y decir, me equivoqué, pero vamos a redirigir el rumbo para hacerlo bien. Eso no significa que no vayamos a tener errores. Definitivamente estamos expuestos a en algún momento tomar alguna mala decisión, pero pues es de sabios reconocer y sobre todo poder enmendar el camino. Ahora, ¿cuáles consideras que son los principales retos éticos que enfrenta una administración municipal? Pero ya hablamos aquí de la toma de decisiones, porque hay cosas importantes. Un gobierno municipal maneja recurso público. Sí. Un gobierno municipal tiene activos a su resguardo. Un gobierno municipal es el encargado de dotar de los servicios públicos. Entonces, eso me lleva a saber que hay una serie de retos éticos que enfrenta la administración municipal desde la cabeza hasta todo el equipo. ¿Cuáles consideras que son? Uno de los principales retos definitivamente es que trabajes con recursos limitados. Hay un ideal para trabajar en el gobierno municipal en donde el recurso que llegue ajuste para todo. Hacerlo rendir. Pero la verdad es que cuando ya llegas y te topas con la realidad, ves que el recurso es limitado y las necesidades son bastantes. Entonces tienes que también aprender a tomar decisiones en base a esa situación que tienes. Decisiones en las que de repente tengas que elegir sobre algo antes que otra cosa. Entonces ahí también entra la astucia que pueda tener el presidente municipal o el líder o el servidor público para decir, me voy a hacer esto primero porque es más importante. Por ejemplo, en algunas políticas públicas que tenemos nosotros es el servicio al transporte escolar gratuito, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad. Desde lo inicial. Desde lo inicial. Y entonces hablamos del nivel básico, del medio y del superior. Pero sabemos que otros municipios no lo hacen. Pero nosotros no estamos ahí para hacer lo que otros municipios hagan o no, sino porque sabemos y estamos seguros de que apostarle a la educación es hacer lo correcto, porque con una sociedad mejor preparada vamos a estar a otro nivel
como sociedad en el municipio. Y cuando, hablando del tema de los recursos escasos, llegas y te das cuenta de que hace falta tal vez hacer una banqueta, un empedrado, pero eso significaría que entonces quites el recurso al que tú estás apostándole para el combustible para ese transporte escolar gratuito, y ahí es cuando pues tienes que sopesar y poner en una balanza. ¿Qué es entonces más importante? ¿La banqueta, la infraestructura, la obra pública o la educación de las personas que viven en nuestro municipio, de los jóvenes, de los niños, de los niños? Pues tienes que sopesar y tomar una buena decisión. Y estoy seguro que si te gusta el servicio público, si valoras la confianza que la gente te está dando, pues vas a saber tomar una buena decisión con recursos limitados, que para mí creo que es el reto más grande que tenemos en las administraciones municipales. Y me hiciste recordar, presidente, algunas administraciones pasadas de otros municipios que no nombraremos, pero que se ha cuestionado el por qué se invierte, por ejemplo, en un diseño de unos arcos a la entrada, cuando se requeriría, por ejemplo, agua potable para 1 o 2 delegaciones. Exacto. Pero también hay el otro lado de la moneda. Por ejemplo, en un municipio meramente turístico, donde dices, bueno, es que los arcos son para lo turístico, van a traer gente y economía. Bueno, pues entonces primero empiezo con esto y luego voy a lo otro. O sea, habrá que valorar, creo que, la circunstancia de cada administración y gobierno, ¿no? Sí. Otra pregunta que vale la pena hacer aquí es, en un contexto, por ejemplo, donde los recursos públicos son no limitados, como lo que has mencionado, ¿cómo garantizar que las decisiones que se toman se van a hacer con responsabilidad y pensando en el bienestar colectivo? Ahorita ponemos 2 ejemplos, pero ¿cómo sabe el funcionario, el líder, qué es lo correcto y no es lo correcto? O a lo mejor las 2 son correctas, pero una tiene mayor porcentaje de beneficio inmediato que la otra. ¿Eso cómo se maneja? A través de la participación ciudadana. Si tú tienes mecanismos de consulta con la ciudadanía te va guiando. No se trata de que al líder o al presidente municipal se le ocurra alguna cosa y la haga, sino de que la consulte, la consense, la trabaje con la ciudadanía que representa. Yo he tenido ejemplos muy prácticos en estos días donde teníamos destinado, hablando de una comunidad, un recurso para hacer una obra de infraestructura y ya lo habíamos presupuestado, pero hablamos con el pleno del ayuntamiento para luego ir a la comunidad y reunir a toda la gente y decirles, como ven, tenemos esta prioridad que no la teníamos contemplada. Llámese un servicio público básico como el agua potable, que les estaba fallando en la comunidad, pero teníamos planeado hacer esta obra de infraestructura. A veces está etiquetada, ¿no? Para ustedes más importante. No, pues el tema del agua. Entonces, ¿están de acuerdo en que cambiemos este recurso para esa obra al tema del agua, al tema del mejoramiento de su carretera de acceso principal? Adelante. Entonces ahí mismo llevamos algunos convenios, llevamos también documentos donde ellos nos pudieran plasmar que estaban de acuerdo en que se modificara el destino de esos recursos en base a las necesidades que ellos consideraban más preponderantes. Entonces yo creo que la mejor manera en la que tú puedes saber si estás tomando una buena decisión, pues el termómetro es la gente. Si tomas en cuenta a la gente, te vas a dar cuenta de que tu decisión es buena. ¿Por qué? Porque va avalada por la ciudadanía. Claro. La ciudadanía muy pocas veces, si no es que nunca, se equivoca. Ellos te van a saber decir el rumbo, entonces es fácil. Hay que aprender a escuchar y tomar decisiones en consecuencia. Y ahí estamos ejerciendo ya la ética de los valores. Y ahí estamos ejerciendo, va implícito. Muy bien. Queda de hecho pendiente otro tema porque esto nos abre otra ventana, que es la transparencia en el manejo de la información. Si te parece, maestro Rosalío Villaseñor, vamos a la pausa de este podcast y regresamos enseguida para abordar ese tema. Claro que sí. Vamos entonces a una pausa, regresamos enseguida a este podcast. Esta es la charla del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el presidente municipal de Atenguillo, el maestro Rosalío Villaseñor Álvarez. Ya regresamos. ¿Estás listo para enfrentar los nuevos retos en materia de prevención de lavado de dinero? Las organizaciones necesitan profesionales preparados, actualizados y con las competencias necesarias para cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera 2026.
Un programa diseñado por especialistas, con un enfoque práctico y orientado a fortalecer tus conocimientos para enfrentar con mayor seguridad los procesos de certificación y los desafíos del cumplimiento normativo. Impulsa tu desarrollo profesional, amplía tus oportunidades y mantente a la vanguardia en una de las áreas de mayor responsabilidad y crecimiento. Inscríbete y solicita más información en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Tu preparación comienza hoy. ¿En el sector inmobiliario se gana dinero? Sí, pero quienes realmente hacen crecer su patrimonio son quienes toman decisiones con información, estrategia y visión de negocio. Hoy, desarrollar, construir, invertir o comercializar bienes raíces exige mucho más que conocer el mercado. Requiere dominar los aspectos fiscales, financieros, legales y de cumplimiento que pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso o uno lleno de costos y riesgos. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, presenta el Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario. Un programa de alto nivel dirigido a desarrolladores, constructores, inversionistas, empresarios, asesores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, contadores y a todos los profesionales que buscan llevar sus proyectos al siguiente nivel. Aprende de especialistas con amplia experiencia. Fortalece tu capacidad para tomar mejores decisiones y obtén herramientas que te permitirán proteger tu inversión, incrementar la rentabilidad de tus desarrollos y generar mayor valor para tus clientes. Las clases inician el 6 de agosto, con modalidad presencial o virtual para adaptarse a tu ritmo de trabajo. Reserva tu lugar hoy mismo. Informes vía WhatsApp al 33 17 47 76 42 o al teléfono 33 36 29 74 45. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El conocimiento que impulsa los proyectos que transforman ciudades. Ya regresamos a esta conversación con el presidente municipal de Tenguillo, Jalisco, el maestro Rosalío Villaseñor Álvarez. Estamos hablando de este tema, ética y liderazgo en el servicio público municipal. Hemos conocido desde su experiencia una radiografía de cómo debe ser el desempeño de una administración a partir del liderazgo de quien encabeza la administración y cómo ese mismo ejemplo va llevándose y arrastrando hacia los otros niveles inferiores. Hablamos desde el pleno del ayuntamiento, no son inferiores, pero son, digamos, los diferentes escalones o niveles de una administración, directores de área y por supuesto el personal operativo, que es quien tiene la posibilidad de ejecutar las acciones de la administración y que ser, digamos, la cara visible y amable de ese gobierno, de esa administración. Y decíamos, presidente, antes de la pausa, que tomar decisiones luego nos obliga a tener transparencia de las mismas. Así es. En ese sentido, me gustaría saber, de tu punto de vista, ¿qué papel desempeña la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la confianza de la ciudadanía en su gobierno? Pues son fundamentales. La transparencia permite a la ciudadanía que conozca los procesos, cómo estamos utilizando los recursos públicos a los que ellos nos dieron la confianza de manejarlos, y la rendición de cuentas pues va implícito también en el sentido de decir que no hay ningún pendiente en poder explicar el cómo se están ejerciendo los recursos. Por eso yo creo que la transparencia más bien es el mostrar en qué se están invirtiendo todos los recursos públicos, y la rendición de cuentas en explicar a detalle el cómo se están ejerciendo esos recursos públicos, sino en qué y cómo. Creo que van muy estrechamente relacionadas una con la otra. Sí, el no creer que eres el dueño de la verdad y que, bueno, como se decía antes, es que yo soy el presidente municipal. Oye, ¿por qué lo hizo? Porque yo soy el presidente municipal. Ya no es así. No, ya se acabó el mandamás. Bien, ¿y cómo puede, por ejemplo, hablando de este contacto con la población, un gobierno municipal fomentar una relación más cercana y de mayor confianza con la sociedad? Nos decías ya un ejercicio, presupuesto participativo, pero ¿qué más? ¿Se les permite entrar al pleno del ayuntamiento? ¿Se les convoca a reuniones, asambleas? Es decir, ¿cómo en tu caso específico con los atenguillenses se lleva a cabo esta relación? Nosotros tenemos jornadas de visitas a las comunidades. Lo que hacemos, como te mencionaba anteriormente, es dejarnos guiar por la gente, escuchando.
escuchando, entender que tienes que regresar con la gente no nada más en las campañas, sino cuando ya eres gobierno. En las campañas podemos ir y prometer muchas cosas a la ciudadanía, pero no tienes en ese momento, las herramientas para poder resolver sus necesidades. Entonces, ya como gobierno, cuando ya tienes la confianza de la gente, cuando ya tienes entonces ahora sí en tu poder y en tus manos esas herramientas para resolver las necesidades de la gente, ahí es cuando entonces ya cobra más sentido y más valor el que regreses nuevamente hasta donde la gente vive, no esperando a que, pues si no me piden nada, entonces significa que no necesitan nada. Es de regresar con ellos, de platicar y de ver cómo juntos podemos armar un plan de trabajo que a ellos les beneficie para resolver sus necesidades, y a nosotros como gobierno también pues nos dé el rumbo de hacia dónde tenemos que llevar la administración municipal. Y la toma de decisiones de las administraciones y la ejecución del presupuesto público también a veces se ve salpicada por actos de corrupción. Para prevenir justo estos hechos, me gustaría saber qué acciones consideras que son fundamentales para prevenir esos actos y fortalecer una administración íntegra. Yo creo que van como 3 puntos que deben de ser fundamentales para poder evitar los actos de corrupción. En primer lugar, debe de haber procesos claros y transparentes. En segundo, debe de haber una capacitación constante del personal. Y tercero, mecanismos eficientes de supervisión y rendición de cuentas. Pero sobre todo, pues que la persona que está al frente, en este caso el presidente municipal, pues que no tolere actos de corrupción una vez que sean detectados. Eso definitivamente será algo fundamental para que la gente entienda, o el equipo más bien, nos ayude a prevenir actos de corrupción. Creo que una parte difícil es motivar al equipo a que siga esa misma línea de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes tener tu equipo cercano de colaboradores, pero recordemos que los gobiernos municipales se manejan también con plazas de base. Es decir, no todas las personas que están ahí forman parte de tu equipo cercano. ¿Cómo hacer para que puedas motivar a estos servidores públicos a que mantengan un compromiso permanente con la ética y el servicio a la comunidad? Una manera efectiva de poderlo hacer es reconociéndoles su trabajo, reconociéndoles cuando lo hacen bien, porque de repente lo damos por hecho y pensamos que si alguien hace algo mal, se le debe de sancionar, se le debe de reconocer negativamente, se le debe de señalar, se le debe de hacer un proceso. Pero cuando alguien hace las cosas bien, de repente se nos olvida reconocerlo y saber que, ok, sí, era su trabajo, hacer las cosas bien, pero ¿por qué no reconocer a alguien que se esforzó en hacer las cosas bien, independientemente en que tuviera que devengar un sueldo o una contraprestación económica? Pero sí, creo que un buen mecanismo puede ser reconocer el trabajo que se está haciendo y hacerles entender a ellos que detrás de cada solicitud ciudadana que hay, existe una persona. Existe una persona con necesidades muy específicas, y de esa manera cobra un sentido más humano el quehacer gubernamental desde el gobierno. O sea, un sentido en el que tú entiendes que no nada más estás resolviendo necesidades de una manera fría, que no existe, alguien detrás de esa necesidad. Cuando te das cuenta que estás trabajando para personas, seres humanos, y que para seres humanos, y que les estás ayudando, muy probablemente cuando les ayudas a resolver una necesidad expuesta por ellos, les estás ayudando a tener una mejor calidad de vida, pues esa debe de ser una motivación para quien efectivamente le gusta el servicio público. De todas formas, hace falta una parte que es estratégica, que es la capacitación, porque igual podemos dar por sentado que quien está ahí sabe lo que tiene que hacer. A veces no es así. Entonces, ¿qué importancia tendría la capacitación continua en temas de ética, liderazgo y servicio público dentro de una administración a nivel municipal? Vendría a reforzar el sentido de humanidad al momento de entender que estamos para servirle a la gente, pero la capacitación nos ayuda también pues a enterarnos de nuevos procesos, de nuevas dinámicas que hay, de también poder compartir casos de éxito de otros gobiernos que lo han hecho bien y que perfectamente lo pudiéramos replicar nosotros en nuestro territorio municipal o con nuestra gente. Es una buena manera en la que podamos fortalecer los valores y la ética dentro de nuestro ejercicio de gobierno. Ya acercándonos al final de esta charla, decías hace un momento, maestro, que
El presupuesto participativo permite que las personas colaboren en la toma de decisiones. Sí. De acuerdo. Pero ¿cómo se equilibran las expectativas que tiene la población o la ciudadanía con las del municipio y el cumplimiento de la normativa al momento de gobernar? Porque una cosa es lo que yo quiero como gobierno, lo que la gente me está pidiendo y quiere, pero lo que la ley me permite hacer. Pues el diálogo y la comunicación con la gente van a ser base para que nosotros le podamos explicar a ellos que de repente no todo lo que se solicita se va a poder resolver, y mucho menos con la inmediatez que de repente ellos están esperando. Pero con el diálogo, haciéndoles saber que nuestro actuar dentro del gobierno está enmarcado en un sistema legal que nos dice hasta dónde sí podemos actuar nosotros como gobierno, y que de repente hay algunas cosas pues que nos limitan para poder cumplir alguna de las acciones de gobierno que ellos están esperando o de la manera que ellos lo están esperando. Desde tu perspectiva como líder de este proyecto de gobierno, ¿qué distingue un buen administrador público de un verdadero líder al servicio de la ciudadanía? Porque a veces damos por sentado que es lo mismo y uno está muy enfocado hacia la parte administrativa, operativa y de trabajo, pero el otro es realmente un liderazgo natural, que si tú convocas a una actividad, funciona, la gente participa, la gente colabora, tu equipo de trabajo te escucha. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo lo podrías distinguir? Un buen administrador es alguien que administra de una manera eficiente, eficaz, correcta, oportuna. Y un administrador que, además de ser buen administrador, es un líder, pues es un líder que, además de cumplir con todas estas cualidades, pues también inspira, motiva a que los demás quieran entrar en esa misma dinámica. No nada más en hacer las cosas correctas, sino en decir, somos parte de un equipo y como equipo tenemos que trabajar todos unidos en la misma dirección para poder lograr el resultado que estamos esperando todos. Pero el líder tiene que inspirar a todos los demás, no nada más hacerlo. El buen administrador lo va a hacer y tal vez no se va a preocupar por... Cumple con el manual. Ajá, él ya cumplió, pero el buen administrador que es líder, además de cumplir, les va a decir a todos, vamos, o sea, todos podemos, sí se puede. Creo que tenemos que hablar de la etapa que se avecina. El año entrante es proceso electoral, hay que cambiar de gobierno municipal, se cambia también el Congreso. Desde ese punto de vista, llegando al cierre del ciclo de gobierno, ¿qué legado espera dejar Rosalío Villaseñor en materia de ética, transparencia e integridad al concluir su gestión como presidente municipal? A mí me gustaría dejar como legado que la gente me recuerde por haber ejercido un gobierno honesto, transparente, por haber sabido cuidar la confianza que depositaron en su servidor y en mi equipo, con resultados, con mucho trabajo, con mucha empatía con ellos, y que no solamente se recuerde como un gobierno que dejó un legado en infraestructura y en obra pública, sino también en la manera de gobernar. Nosotros en el municipio de Atenguillo llevamos el mismo equipo gobernando desde 2015, y eso pues es una prueba fehaciente de que cuando la gente está contenta, cuando la gente te brinda la confianza, pues lo demuestran las urnas. Entonces estamos en ese momento en un proceso para la búsqueda de la reelección, y estoy plenamente convencido de que la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, así es que no tengo ningún pendiente y ninguna duda de que vamos a refrendar el gobierno municipal en Atenguillo. Para despedirnos, ¿qué mensaje le compartiría, presidente, a las nuevas generaciones que aspiran a desempeñarse en el servicio público y quieren contribuir al desarrollo de sus municipios? Hay que pensar en el relevo, quien viene detrás de estos líderes políticos. ¿Qué les dirías? Les diría que un buen servidor público, pues, es alguien que tiene la posibilidad de transformar vidas, que tienen la posibilidad en sus manos de hacer un gobierno diferente a la altura de las expectativas de la gente, y que en algún momento, si a ellos algo de lo que han visto en el gobierno no les gusta, pues que no sean indiferentes, que al contrario, que levanten la mano, que participen y que no solamente critiquen y juzguen desde una parte exterior, sino que se involucren, que sean parte del gobierno, para que entonces ellos, todo aquello que no les gustó, lo hagan diferente y lo hagan pensando en que sí se puede gobernar para la gente. Una máxima
indispensable siempre va a ser poner a los ciudadanos en el centro de las decisiones del gobierno, y pues esa yo creo que fue mi principal motivación para levantar la mano y decir yo quiero ser presidente municipal, porque había muchas cosas que a mí no me gustaban y que estaba plenamente convencido de que se podían hacer mejor. Y eso le diría a los jóvenes también, que si ellos creen que el gobierno se puede perfeccionar todavía más, que definitivamente creo que sí, pues que le entren y que participen, y ahora ya van a tener más oportunidades de poderse ayudar con herramientas más de actualidad, que a lo mejor en su momento los gobiernos anteriores no, pero creo que es parte del desarrollo intelectual y del desarrollo también de una conciencia colectiva para ir haciendo las cosas pues mejor, de una manera eficiente. Y hablando de herramientas, yo recordar a las personas que nos están escuchando que en este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, existen estos diplomados, capacitaciones, preparaciones en materia de ética. Por supuesto, existe una vinculación con el gobierno, o la propia Comisión Sector Gobierno permite que esas nuevas generaciones que se están preparando para sustituir a líderes como el maestro Roselio Villaseñor, pues pueden acercarse a este colegio para estar cada vez más capacitados, más listos, para que cuando llegue el momento que la ciudadanía les dé la confianza de gobernar, puedan hacerlo con todos los elementos suficientes para hacer mejor trabajo que su antecesor, ¿no? Pues precisamente es de lo que hablamos, y la capacitación, el conocimiento siempre pues nos va a dar un mejor rumbo para lo que tenemos nosotros en nuestras manos, que es la responsabilidad de hacer un buen gobierno. Muy bien. Presidente Roselio Villaseñor Álvarez de Atenguío, Jalisco, muchísimas gracias por esta conversación con el Colegio de Contadores. Muy amable. Al contrario, muchas gracias a ti, Víctor, y un placer. Aquí estamos a la orden. Gracias también a la Comisión Sector Gobierno, que nos ha facilitado, como siempre, pues estos perfiles tan de alto valor para poder conversar, para tener nuevas ideas sobre la mesa y que se pueda difundir esta cultura, esta información y sobre todo la transparencia, la rendición de cuentas, la ética a todos quienes prestan el servicio público. Soy Víctor Montes Rentería, le invito a que se quede con nosotros en el siguiente episodio. Por lo pronto descárguelo, compártelo, escúchelo y esperamos sus comentarios a través de las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Pásela bien, hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.